El Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 43 al versículo 48. Dice así la santa, inerrante palabra de Dios. Mateo 5, 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, ya hemos llegado al final de Mateo 5. Ya hemos llegado a la última antítesis. Después de esta predicación, probablemente nos estaremos introduciendo el próximo domingo a Mateo capítulo 6, versículo 1, la otra grande sección del Sermón del Monte. Pero por causa de haber estado ausente 2 semanas, quiero aclarar lo que queremos decir por sexta antítesis, y también por amor de los que nos visitan el día de hoy. Decimos que estamos en nuestra sexta y última antítesis. ¿Pero qué significa esto? Hermanos, refresquemos nuestra mente un momento. Viendo el versículo 17 de Mateo capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchos de los que estaban escuchando la enseñanza del Señor Jesucristo pudieron pensar que el Señor se estaba levantando en contra de Moisés. Pero Él deja claro desde el principio que la enseñanza de Él, la enseñanza del Señor Jesucristo, tiene perfecta armonía con lo que Moisés enseñó. Eso queda claro en el versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley. Con lo que os voy a decir, discípulos, lo último que deben pensar es que estoy poniendo una nueva ley. Simplemente estoy predicando exponiendo lo que Moisés os enseñó. Claro, de una manera más excelsa, de una manera más clara, de una manera más nutriente, pero al fin de cuentas, su enseñanza no estaba en contra de Moisés. Pero en el versículo 20
Leemos: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, versículo 17, Moisés y yo tenemos armonía. Versículo 20, ustedes y yo tenemos perfecta desarmonía. Fariseos, Moisés y yo tenemos armonía, pero Moisés y yo tenemos perfecta desarmonía con ustedes. Así que en el versículo 20 el Señor demuestra que su enseñanza contradice, la enseñanza del Señor contradice la de los escribas y fariseos. O sea, que los escribas y fariseos estaban interpretando mal a Moisés. Y algunos pudieron decir: ¿y cómo demuestras eso? Es por eso que encontramos 6 veces del versículo 21 al versículo 48 estas palabras: oísteis que fue dicho, también fue dicho, además habéis oído. El Señor menciona 6 veces estas palabras con el propósito de decir: mi doctrina está en conformidad a Moisés, pero está en contra de la de los escribas y fariseos. Y les voy a dar 6 ejemplos que demuestran esta verdad. Así que al decir que estamos en la sexta antítesis, lo que queremos decir es que estamos en el 6º ejemplo que el Señor da para comprobar que su doctrina está en armonía con la de Moisés, pero está en contra con la de los escribas y fariseos. Así que, amigo, cuando estamos diciendo que estamos en la sexta antítesis, lo que queremos decir es que estamos en el 6º ejemplo que demuestra que Moisés y Cristo tienen armonía, pero que Moisés y Cristo tienen desarmonía con los escribas y fariseos. Versículo 43 de Mateo 5. Oísteis que fue dicho. Una vez más, oísteis que fue dicho. Hermanos, en el versículo 43 al versículo 48, podemos resumir la enseñanza con las siguientes palabras. Estos textos nos enseñan el aspecto positivo de amar a el aspecto positivo respecto a cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Versículo 38 al versículo 42 vimos lo que no debemos hacer con nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien nos abofetea? Dicen: no regreses, pon la otra mejilla. El aspecto, lo que no debemos hacer, lo que se llama aspecto negativo, o sea, cómo no debemos reaccionar. No debemos reaccionar con molestia cuando se nos pida cargar 1 milla, sino que debemos ir 2 con él, etcétera. Pero los versículos 43 al 48 demuestran lo que sí debemos hacer. No debemos contestar de la misma manera. Pero ¿qué sí debemos hacer? Versículo 43 a 48, el Señor nos indica cómo debemos reaccionar en acciones para con nuestros enemigos. Dijo Agustín: muchos han aprendido cómo poner la otra mejilla, pero no saben cómo amar a aquel que les hizo daño. Podríamos decir que algunos
en la carne, sin ser cristianos, se pueden esforzar por cumplir el versículo 38 al versículo 43, de no responder de la misma manera al que nos hace daño. Dice Agustín, muchos han aprendido a hacer esto. Hermanos, ¿no es verdad que algunos por su carácter, algunos por su personalidad pasiva, algunos por el autocontrol que han empezado a tener sobre sí mismos, pueden no responder con una bofetada cuando son abofeteados? Muchos han aprendido en sus esfuerzos humanos a no reaccionar de esta manera. ¿Qué tal de los pacifistas? ¿Qué tal de los monjes? ¿Qué tal de los hombres morales que aun cuando les gritas pueden mantener total calma? Así que en un sentido pudieran cumplir eso, aunque no totalmente. Pero versículo 38 al versículo 42 se encuentra incompleto sin el versículo 43 al versículo 48. Se encuentra incompleto, pues no solo estamos llamados a no reaccionar, no solo se nos dice no hagas esto, pero se nos manda haz esto. Y aquí está la parte imposible. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hermanos, nuestro trato para con nuestro prójimo y enemigo no está completo si solo no los tratamos mal como ellos los tratan. No está completo, pues somos llamados a hacerles bien al que nos hace mal. Miren, algunos monjes en el tiempo de Juan Calvino, dado que no podían cumplir esta segunda parte, hicieron una maña y una torcedura al texto. Ellos dijeron, estos versículos 43 al 48 son una sugerencia. Son una sugerencia. No son mandamientos y no nos son requeridos. ¿Por qué hicieron esto, hermanos? Porque ellos sí podían cumplir en un esfuerzo en la carne el no responder de la misma manera contra el que les hacía daño, pero amarlos, pero hacerles bien, pero orar porque los que os ultrajan y os persiguen, orar por los que nos critican y murmuran de nosotros. No, dicen los monjes, no, esas son recomendaciones, pero jamás mandamientos, porque esto es imposible de hacer. Pero es necio ver estos textos como recomendaciones y no mandamientos. Es muy claro el imperativo que se extrae de nuestro texto, pero yo os digo, bajo la autoridad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, bendecir. No, si gustan y pueden bendecirlo, no, bendecir. Pero hermanos, esta salida fácil de torcer el texto, ya que no lo puedo cumplir, no fue algo que se inventaron los monjes. ¿Saben? Lo aprendieron desde los escribas y fariseos.
Esta acción de ver un texto y saber que soy incapaz de cumplirlo y entonces modificar su significado para que embone perfectamente, no fue algo que inventaron los monjes, fue algo que aprendieron de sus padres los escribas y fariseos. Permítanme demostrarles esto. Versículo 43. Oísteis que fue dicho. No dice, escrito está en la ley de Moisés. Dice, oísteis que fue dicho por la tradición de los ancianos. No por el texto escrito, sino oísteis que fue dicho. O sea, los escribas y fariseos vieron un texto del Antiguo Testamento y en vez de expresarlo tal cual, lo interpretaron. Y aquí está la interpretación. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Y alguien puede decir, oye, eso sí está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué dices que no están citando textualmente? Por lo siguiente. Y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice el Señor, eso fue lo que la tradición oral les enseñó. Hermanos, quiero que vean que esta artimaña de ver un texto en la Escritura y que no embone en mi mente o que no embone con mi vida, y mejor hacerle que diga otra cosa que sí embone en mi mente y embone en mi vida, no fue algo que los monjes inventaron, sino que copiaron de los escribas y fariseos. Acompáñenme a Levítico. Levítico, capítulo 19. Versículo 18, Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cómo torcieron el texto? De la siguiente manera. Ok, el Señor me está pidiendo que ame a mi prójimo. Oh, pero ese odio que tengo contra el gentil y contra el samaritano, este texto se debe significar otra cosa. Este texto dice que yo debo amar a mi prójimo, pero mi prójimo es solamente mi compatriota judío. Por lo tanto, se me manda amar a mi compatriota judío, a mi hermano judío, pero se me permite odiar al samaritano o gentil. Ellos dijeron, este texto no embona en el corazón. ¿Cómo que amar a mi prójimo? ¿Y qué de aquel que me hizo daño? Ok, prójimo significa solo judíos. Y algunos de los escribas y fariseos que enviaron a algunos alguaciles a prender al Señor Jesucristo, y después que estos escucharon las palabras del Señor y dijeron, regresan con los fariseos y les dicen, ¿por qué no los trajeron? ¿Por qué no lo trajeron? Es que ningún hombre ha hablado así. Ellos se molestan y dicen, revelan su odio. Y dice que son malditos todos los que no conocen la ley. Algunos interpretaron prójimo ya no solo como los judíos, que yo debo amar a los judíos, mis hermanos, sino algunos lo interpretaron tan estrecho como para significar mi pura familia, o que significara mi grupo religioso. ¿Vemos que los monjes aprendieron de los escribas y fariseos? Hay un texto, hermanos, en el Nuevo Testamento que comprueba esta
interpretación. Acompáñenme a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y desde el versículo 25 tenemos lo que se conoce como la parábola del buen samaritano. El intérprete, queriendo probar al Señor, pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor contesta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pero él, sintiéndose condenado, hermanos, y queriéndose justificar, sabiendo que no amaba a su enemigo, que no amaba a su prójimo, dice el Señor: ¿y qué dices tú del prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y entonces el Señor da la parábola del buen samaritano, que le demuestra que ese hombre dañado no fue ayudado por los religiosos, que no fue ayudado por los que nosotros hubiésemos esperado, los judíos hubieran esperado ayudarlo. Un levita, un religioso que lo ayude. Pero los dos pasan de largo y el que se acerca es el samaritano. Dos enemigos. Y dice: y el samaritano hizo misericordia del que estaba dañado. Pregunta al final: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Versículo 36, del que cayó en manos de ladrones. Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Versículo 37. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quieres saber quién es tu prójimo? No es como la tradición ha enseñado, que el prójimo es el judío. Tu prójimo, a quien puedes amar y servir, es aquel que se encuentra más cercano a ti y en necesidad, de manera que puedes hacer misericordia. No es el que te cae mejor, no es el que te cuesta menos amar, es probablemente el que más te cuesta amar. Ese es tu prójimo. Todo aquel que se encuentre cercano a ti mismo. Cabe mencionar que este es el significado de la parábola del samaritano. No queramos sacar enseñanzas donde no las hay, hablando del misionero que llevaba cargado del misionero que representaba el burro que lo cargaba, ni nada de esas alegorías extrabíblicas erradas. Ese es el significado del texto. El buen samaritano tiene el propósito de demostrar quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Así que, hermanos, vemos entonces que los escribas y fariseos torcieron la enseñanza del Antiguo Testamento como más les convenía. Esto implica que lo que debemos encontrar en el Antiguo Testamento es la misma enseñanza del Nuevo Testamento. Y acompáñenme a Éxodo 23. Creo que es el texto más claro de todos los que podemos recurrir. Éxodo 23, 4 y 5. Éxodo 23, 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo.
Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿dejarás sin ayuda? ¿Le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Claro, ¿no es verdad? Oísteis que fue dicho, amarás a vuestro prójimo, pero aborrecerás a vuestro enemigo. La pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? La pregunta es, ¿de dónde concluyeron eso? Si en Éxodo se manda que cuando encuentres la propiedad de tu enemigo, en vez de dejarla que se pierda, se lastime, debes regresársela. Hermanos, impresionante. Perfecta armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Además, volvamos a Levítico 19, de donde tomaron una parte del texto. Dice en Levítico 19, versículo 18, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero solo si hubiesen leído hasta el versículo 34, habrían entendido lo que prójimo significa. Levítico 19, 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Ellos decían, mi prójimo no es mi enemigo, pero el Señor dice, ama a tu enemigo. Ellos decían, mi prójimo es mi compañero judío, pero no el extranjero, no el peregrino. Dice el Señor, ama al peregrino y al extranjero como a ti mismo. Hermanos, podemos ver que cuando el Señor está citando en Mateo capítulo 5, versículo 33, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, es una clara perversión de lo que el Antiguo Testamento decía. ¿Podemos verlo? Que el Señor mandaba lo opuesto que la tradición decía, de lo que la tradición decía. Sin embargo, habiendo demostrado la perversión de los escribas y fariseos de la ley de Moisés sobre amar al prójimo, y habiendo el Señor demostrado que el prójimo es tu enemigo extranjero o peregrino, o sea, todas las personas que estén providencialmente cerca de ti, el levita quizá caminó por ahí y dijo, debo amar a mi prójimo, voy a buscarlo. Y viendo a ese hombre ahí, dijo, voy a buscarlo. El samaritano dice providencialmente, este hombre en necesidad es mi prójimo. Aunque es mi enemigo, es mi prójimo y estoy llamado a amarlo. Ese es el prójimo, hermanos. El que nos queda más cercano en necesidad. ¿Sabes algo, hermano? Puedes cumplir la ley de Dios sin ir a Japón o a China. Yo sé que quieres ir a amar a tu prójimo, a esos lugares. Quizá te has preguntado, ¿y cómo puedo yo cumplir la ley de Dios amando a mi prójimo? Y tu esposa en necesidad de amor y tus hijos en necesidad de amor, y tú preguntando, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Debo encontrar un prójimo próximo, porque este amor que me desborda no encontrará lugar. Y los hijos y la esposa muriendo por falta de amor. Así mismo pasó, dice, el más cercano a ti, el más cercano y en necesidad a ti es tu prójimo. Y si es mi enemigo, ámalo. Y si tú dices que el más cercano a mí es a quien debo amar y es mi prójimo, pero ¿qué pasa si es ese que aborrezco tanto? Es tu prójimo, aún ese que aborreces tanto, amadlo. Aquí quiero, antes de pasar a la enseñanza del Señor Jesucristo, cómo corrige la de los escribas y fariseos, quiero hacer un breve paréntesis para responder algunas posibles objeciones. Porque algunos podrán decir, Héctor, estás diciendo
Que el Señor en el Antiguo Testamento no promovió el odio o la ira para con los enemigos. Pero ¿qué tal de las guerras que el Señor mandó? ¿O qué tal de los salmos imprecatorios? No podemos tomar toda una lección para responder esto, pero hay respuestas breves en cuanto a esto. ¿Qué de las naciones que el Señor mandó exterminar? Debemos entender, hermanos, que Israel jugó un rol muy particular en la historia de la redención, o sea, en el proceso desde que se promete la simiente de la mujer como victorioso sobre la simiente de la mujer como victorioso sobre la simiente de la serpiente. Ese proceso hasta que Cristo llega, el pueblo de Israel jugó un papel único, especial e irrepetible. Es lo que se llama una teocracia, una nación. ¿Qué quiero decir con teocracia? Una teocracia, el pueblo de Israel fue una teocracia, o sea, una nación que debía poseer y habitar un territorio particular mandado por Dios, en donde debían ejecutar mandamientos mandados por Dios, especiales y únicos, que no serían conocidos si no fuera porque Dios los revelara especialmente. ¿A qué me refiero? A leyes tales como las ceremoniales. ¿Quién sabía cómo hacer el tabernáculo? Naturalmente nadie lo sabía. Fue una revelación especial a la nación de Israel por fungir un papel especial en la historia de la redención. Pero no solo las leyes ceremoniales, sino las judiciales. Muchas de las leyes que no serían conocidas a menos que el Señor las revelara especialmente. Y este tenía el propósito de asegurar el nacimiento del Señor Jesucristo dentro de la tribu de Judá. Por eso había tantas estipulaciones. No se podía pervertir el pueblo porque el Mesías iba a llegar. Era seguro que iba a llegar, no podía fallar. Y todas estas leyes jugaron ese propósito. Por lo tanto, cuando Israel es ordenado de matar y no tener misericordia sobre algunas naciones, es por causa de que esta nación fungía como una teocracia y Dios daba a través de este pueblo castigos judiciales a las naciones paganas. Hermanos, y tú dices, ¿y cómo puede ser eso? No es muy distinto al Nuevo Testamento. ¿Qué meditamos la vez pasada sobre Romanos capítulo 13? Que el gobierno tiene la espada para derramar su justicia. El gobierno tiene la espada para juzgar. El gobierno funge como la mano vengativa de Dios sobre los que pecan. De igual manera, Israel funcionaba como la nación elegida para derramar castigo sobre las naciones que pecaban contra Dios. ¿Qué de los salmos imprecatorios? Un salmo imprecatorio significa orar mal contra alguien, orar algo malo contra alguien o invocar maldición sobre una persona. Ese es un salmo imprecatorio. Pueden ver el Salmo 69. Un ejemplo, hay varios salmos imprecatorios. Salmo 69, versículo 24. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tierras no haya morador, porque persiguieron al que tú
heriste. Y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Eso es un salmo imprecatorio. Un salmo que pide que la ira de Dios caiga sobre una persona o nación. ¿Cómo interpretamos esto? Cuando afirmamos que el Señor jamás promovió ira contra el enemigo. Estos salmos llaman la ira siempre sobre malvados que no se arrepienten. Se pide la ira de Dios sobre naciones o personas que viven sin arrepentimiento, que se burlan de la nación de Israel o la dañan. Además, hermanos, estos salmos siempre tienen un sabor teocrático, o sea, donde Israel es dañada como la nación elegida de Dios. O algunos salmos, David, cuando es herido, él mismo pide que se haga justicia contra los que lo dañaron. ¿Cómo interpretamos ahí? Dices, ok, entiendo que Israel, esos salmos cuando se habla de Israel en imprecación contra otras naciones, es porque Israel funcionaba como una nación teocrática, como una nación representativa del Dios Todopoderoso, y dañar la nación era atentar contra el mismo Dios Todopoderoso. Por eso se habla que la morada del Señor estaba en Jerusalén y demás. Pero ¿qué del rey David? Hay salmos imprecatorios donde David es dañado y él ora contra el que lo dañó. Hermanos, esos salmos representan a David en su oficio real. No son salmos que representan a David como un integrante más de la nación de Israel, sino como el rey ungido de Jehová, que hacer y atacarlo a él era atacar al mismo Dios. ¿Recuerdan lo que Samuel dice? Cuando están rechazándolo y pidiendo rey, ¿qué dice el Señor? Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Cuando te rechazan a ti, al funcionar de una manera especial dentro del pueblo de Israel, a quien rechazan es a mí. David, cuando te atacan en tu oficio real para quitarte y despojarte y destruir la nación, te atacan en tu oficio real. Hermanos, David no era un hombre vengativo. ¿Qué tal cuando puede matar a Saúl y no lo hace? Cuando David impreca, o sea, ora a Dios por maldición sobre los que le hacen daño, lo hace en el entendido de su oficio real, en el entendido de su oficio teocrático. Así que estos dos aspectos, las guerras y los salmos imprecatorios, jamás fueron promotores de la ira vengativa contra los que nos hacen daño. Así que cerrando el paréntesis, volvamos a Mateo 5. Mateo 5, versículo 44. La enseñanza del Señor en contra de la perversión de los escribas y fariseos. Hermanos, el Señor va a corregir. Discípulos amados, escuchen lo que han estado recibiendo de los escribas y fariseos, de amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Es algo que no estaba en la ley de Moisés, es algo que no pertenecía a la ley de Moisés, es algo que se inventaron por sus corazones perversos. Escuchen la enseñanza que Dios dio a través de Moisés en el antiguo pacto y que ahora vuelvo a exponer de manera clara. Versículo 44. Pero yo os digo,
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, hay algo aquí que es muy notorio. El Señor no empieza a discutir sobre el término prójimo. Ellos dicen, ok, ustedes sí dicen que el prójimo es su judío y que los enemigos no son su prójimo. Aquí está la enseñanza del Antiguo Testamento. Amadlos. ¿Hacen esa distinción? Prójimo, judío, no prójimo, extranjero o enemigo. Ok, ámenlos. Está bien, si quieren hacer la distinción, háganla. Pero Moisés dijo, ámenlos, ámenlos. En vez del Señor ponerse a decir, pero yo os digo, amad a vuestro prójimo, y decir prójimo en este aspecto, Él dice, ok, acepto, por causa del argumento, acepto su distinción. Prójimos y enemigos, ámenlos. Este texto es de suma importancia, pues no solo elimina la distinción falsa entre prójimo y enemigo, sino nos dice cómo amar. Hermanos, aquí no está hablando de un sentimiento emocional. No está hablando de una emoción que brota. No está diciendo, yo mando que en su corazón haya buenos sentimientos para los enemigos. Hermanos, es algo que no puede ser mandado. ¿Y por qué digo que es bueno y necesario para nuestros días una correcta interpretación de esto? Porque algo que se ha pervertido en nuestros días es lo que significa amor. Para algunos, amor es simplemente las emociones o agrado que uno tiene para con otras personas, ¿no es verdad? Ese es mi amigo, me agrada y siento buenas emociones para con él. Pero el Señor dice, ese no es el amor bíblico. Hermanos, puede no haber las emociones, pero el amor debe existir. Impresionante. El Señor no nos está mandando, amen a vuestros enemigos. ¿Qué es amar? ¿Tener buenos sentimientos en el corazón? No. Amar son claras acciones que uno toma a pesar que hubiese sentimientos contradictorios en el corazón. Amar es hacer buenas acciones aun cuando muchas veces esas buenas acciones contradicen lo que sentimos en el corazón. La evidencia más clara de esto es la cruz. El Señor nos ama no porque vea en la tierra esas personas que hacen el bien, esas personas tan dignas. No, si los rescatara, tendrían tantas buenas obras, podrían desempeñarse tanto. Míralos, debemos rescatarlos. Están haciendo el bien, pero no pueden. Absolutamente no. El Señor no vio eso en la tierra. El Señor no vio eso. El Señor dijo, mira esos perversos pecadores que se rebelan contra nosotros. A pesar que no tienen ningún atractivo que nos haga amarlos, a pesar que no tienen virtudes que nos hagan desearlos, amémosles. Amémosles. Hijo, hagámosle bien. Yo sé, hermosos no son, dadivosos no son, virtuosos no son. Amémosles. Ese es el amor bíblico. Ese es el amor que manda al Señor. Es un amor que se somete a su ley. Ahora, no estoy hablando
que si hay buenos sentimientos, ese amor no sea válido. Dice en 1 Timoteo que el amor del cristiano es puro, que aquellos que han nacido de Dios pueden obedecer la ley de Dios con un corazón dispuesto. Pero hermanos, el salmista ora de la siguiente manera. El salmista ora de la siguiente manera: bendice, oh alma mía, Jehová. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, salvación mía y Dios mío, porque aún he de alabarle. Mi alma está afligida, dice el salmista. No hay esas emociones que antes hubo. Estoy en tribulación. Pero alma mía, escucha esto: le vas a adorar aunque tus sentimientos estén apagados. Hermanos, el amor a Dios se manifiesta no por las buenas emociones que tengamos, sino por guardar sus mandamientos. El amor a Dios es aquella acción que muchas veces viene al Señor y dice: Señor, estoy aquí esta vez, otra mañana, y mi corazón está apagado, y mi corazón se siente turbado, y no hay deseo para leer la Escritura. Pero alma mía, escucha: conocerás a tu Dios y esperarás en Él hasta que decida rehabilitarte nuevamente. El Señor conoce nuestra debilidad y manda, no que tengamos emociones, que amemos como Él nos ha amado. Que amemos como Él nos ha amado. Hermanos, muchas veces aún perdemos las emociones para con aquellos que en verdad amamos. ¿No es verdad? A veces los hijos se portan de una manera que hace que perdamos las emociones. Sus actitudes van creciendo y se van perdiendo, van haciendo actos ofensivos para nosotros y las emociones se van. Muchas veces se van. Dice el Señor: ámalo. Si así pasa para con los que verdaderamente amamos emocionalmente, ¿cómo pasará para con aquellos que el Señor nos pide amar? Ama, no a tu hijo, no a tu esposo, no a tu esposa, no a tus parientes, no al que te cae bien. Ama a tu enemigo. Oh, no se puede referir todo menos emociones. Ama a tu enemigo, aquel que me angustia, aquel que en vez de producir afecto produce angustia en mi corazón, tristeza, lágrimas, desvelos, aquel que hace que pasen noches largas. Amarlo. Hermanos, amarlo, amar a nuestro prójimo, es poner en obra los mandamientos de Dios. Escucha esto. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Yo sé, discípulos, que no desean hacer muchas veces el bien a los que os persiguen, a los que os maldicen, pero debéis amarlos. Tres maneras en que debemos amarlos. Mateo 5.
44. Bendecid a los que os maldicen. Esto se refiere no a una oración que levantamos en bendición para con Dios. Esto no se refiere a que pedimos a Dios que se le haga bien al que nos maldice. Eso creo que es más al final, cuando dice orad por los que os ultrajan. Lo que quiere decir aquí es, aquellos que os tratan mal, que os insultan, que os humillan con sus palabras, no deben recibir de ustedes lo mismo. ¿Cómo debo tratar al que me insulta? Bendícele con tu boca. ¿No puedo tratarlo un poco áspero? Bendícelo. Que tus palabras sean dulces a sus oídos. Que lo que hables a él sea cosas que alienten su corazón. Ahora, esto no es en contra de lo que dice Efesios 4:10, de hablar la verdad en amor. Esto no quiere decir que estés lisonjeando. Esto no quiere decir que quedes bien con tus enemigos, diciéndole cosas que quieren escuchar. Esto significa que hables verdad, que prediques verdad, pero que tus palabras estén sazonadas con amor. ¿Cuántas veces podemos decir las correctas palabras en el momento correcto? Quizá con el tono correcto, pero con la intención de maldecir. Y no diciendo groserías, pero metiendo el dedo en la llaga que sabemos que molesta. ¿Cómo ven nuestra trato los incrédulos para con ellos? Hermanos, bendecid, o sea, decid cosas buenas, hablar de manera agradable, no tratarlos con desprecio y enojo a los que sí nos tratan así. Hermanos, quiero que veamos que esto es imposible. Esto es imposible en la mente humana. Te está diciendo que al que te grite de groserías, tú trates con amabilidad. Que al que te trate ásperamente, tú trates con ternura. Segunda manera de amar a vuestros enemigos: haced bien a los que os aborrecen. El samaritano es ejemplo en eso. El judío aborreciendo al samaritano. El judío aborreciendo a aquel samaritano. Dice: haz bien a quien te aborrece. ¡Wow! No se nos enseña, si te aborrece, dale la vuelta, evítalo, no te acerques a él, no, hazle bien. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, si tuviere hambre, dale de comer. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Y aquí tengo que hacer un breve paréntesis nuevamente. No quiero que alguien se sienta justificado porque no tiene un enemigo. Y están pensando, este no es mi enemigo, y este otro no es mi enemigo. Hermanos, eso debe ser hecho aún al enemigo, pero principalmente al prójimo. O sea, si el enemigo va pasando, es mi prójimo. Pero si no tienes un enemigo, sigues teniendo prójimo. Y eso estamos hablando en el trato en la casa, en el trato en el trabajo, en el trato de la iglesia, en el trato de nuestras actitudes con el día a diario. Hermanos, examinémonos. A los que nos tratan mal, ¿hacemos el bien? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta será la manifestación más sincera de la obediencia a Cristo. Porque podemos acercarnos al Señor con cierta frialdad en el corazón y decir: Señor, te pido por este que me cae mal. Pero una vez sentimos el sabor de esas palabras y decimos: Señor, sabes que no quiero.
quizá que le vaya bien. Señor, conoces mi corazón. Señor, limpia esta amargura, limpia este enojo. Señor, le puedo hacer bien externamente, pero tú conoces mi corazón. Sabes que estoy molesto, sabes que estoy enojado, sabes que estoy indignado, sabes que me siento frustrado. Quisiera hacerle daño, pero, oh Dios, limpia esto en mi corazón y haz que unas palabras para bien salgan de mi boca ante ti. Bendícele en su trabajo, hazle bien en sus negocios, sálvalo. Esto es cristianismo. Esto es cristianismo, hermanos. Estamos amando a nuestros enemigos, sí. Está lejos y no tengo ningún problema con él. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás hablando buenas palabras a tu prójimo? ¿Estás haciendo bien al que te aborrece? ¿Estás orando por los que te ultrajan y persiguen, hermanos? Es aquí que los monjes dijeron, esto debe ser solo una recomendación. Podemos no responderles igual, pero amarlos, orar por ellos, pasar horas de esos tiempos en oración que tantas veces son breves e invertirlos en el bienestar de ese hombre. Solo debe ser una recomendación. Dice el Señor, no, es un mandamiento. Yo os digo, pero yo os digo. Y hay dos razones que el texto presenta por las que debemos hacerlo. Versículo 45. Dos razones por las cuales debemos obedecer este mandamiento de amar a nuestros enemigos, de hacer bien a los que nos hacen mal, de orar por los que os persiguen, de bendecir a los que os maldicen. Dos razones. Versículo 45. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. No para que haciendo esto os convirtáis en los hijos de Dios, sino porque haciendo esto testificas que verdaderamente has nacido de nuevo. Si dices ser cristiano, pero esto no puede ser una realidad en nuestra vida, es que no somos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras acciones testifican de lo que somos. Cuando querían matar al Señor Jesús los fariseos, ellos clamaban ser hijos de Dios y dicen, no, examínense, no son hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Sus acciones testifican de esto, hermanos. Tenemos un gran motivo, tenemos una gran razón para hacer bien a nuestro prójimo, que cuando lo hacemos testificamos de la gracia que hemos recibido de Dios, de la gracia que hemos recibido. Nota el énfasis: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. No el sol, no el sol de la madre naturaleza, su sol. ¿Él puede hacer que el sol solo salga sobre sus justos? Sí. Recuerda Egipto, tinieblas en Israel, luz en Israel. Él puede hacerlo. Pero dice, pero mi misericordia es tal que al que adora la piedra como al que me adora a mí, el trigo produce por la lluvia y sol quemando. Que aquel cristiano que trata bien a su esposa como aquel que no lo hace, aquel incrédulo que no lo hace, reciben la misma bendición del sol, reciben el mismo aliento, reciben dones.
Puedes admirarte aun cuando ves grandes edificios y no decir, eso fue hecho por un incrédulo, no debemos admirarnos. No hay nada bueno en el hombre que no provenga de Dios. Y todas esas habilidades que Dios ha provisto al hombre le pertenecen. Dios ha dotado a todos con dones. A pesar que los hombres toman esos dones y dicen, mío es, no te adoraré. Dice el Señor, aún a sus enemigos. Hermanos, debes saber algo. Aquellos ateos que levantan el brazo contra el cielo, lo levantan porque Dios lo sostiene. Aquellos que usan sus palabras para hablar contra Él, hablan porque Dios les da el aliento. Aquellos que corren para matar cristianos, lo hacen porque Dios les da la vida. Y dice, y Él hace salir su sol sobre justos e injustos, sus enemigos, contra quien lo ultrajan, contra quien lo maldicen, Él los bendice. Está reflejando tu vida cuando amas a tu enemigo, cuando haces bien a quien te aborrece, cuando sirves a los que te desprecian. ¿Está reflejando eso tu vida? Si es así, es que eres hijo de Dios. Si eso no es así, probablemente no conoces al Señor. Segunda razón. Versículo 46 y 47, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¡Wow! Hermanos, vean esto. Dice el Señor, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen así los publicanos? Los publicanos eran la parte de la sociedad de Israel más despreciada. Ellos decidieron y se contrataron para con Roma, cuando Roma gobierna Palestina y conquista. Estos hombres judíos dijeron, Roma, conseguiremos impuestos para ti. Y Roma les dio el derecho y la autoridad de quitar de cada peso, por decirlo de alguna manera, el impuesto. Entonces debieran pensar cómo se sentían los judíos, traicioneros, y no lo hacían con amabilidad. Por favor, paga lo que te debe. Usaban de odio, de fuerza, de humillación para quitar los impuestos, quedarse con una parte y dar lo que correspondía a Roma. Y muchas veces abusaban más para poderse quedarse así, para poder obtener más. Pero hermanos, dice el Señor, ¿ustedes creen que esos son los pecadores más pecadores de entre vosotros? Cuando ustedes aman a los que os aman, no los hace nada diferentes. Piensa en el pecador más grande. Él ama a quien lo ama a Él. Dice el Señor que aún los impíos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Hermano, piensa en aquel que crees que es el más grande pecado. Piensa en Hitler. El Señor prácticamente está diciendo, cuando tú solo amas a los que te aman, eres igual a Hitler. Eres igual a Hitler. No te hace nada distinto. Y si saludas a los que os saludan, ¿qué haces de más? ¿Qué haces de más? Los gentiles, siendo considerados perros, blasfemos, separados de Dios, dice el Señor, cuando tú solo saludas, cuando solo tienes buenas actitudes para los de tu propia nación, eres igual a un gentil, blasfemo, perro, separado de Dios. No te hace nada distinto. ¿Qué haces de más? Bueno, pues yo voy a la iglesia, sí, también los católicos religiosos. Bueno, yo oro diariamente, sí, también los monjes y quizá más que nosotros. Pero
la Biblia, sí, también muchos seminaristas liberales que están perdidos. ¿Qué hacéis de más? Veo prédicas en el internet. ¿Qué hacéis de más? Dura palabra. ¿Qué hacéis de más? Cuando cumples religiosamente, cuando lees religiosamente, no te distingue nada de los que están perdidos. Pero cuando amas a tus enemigos, demuestras que tu Padre es aquel que está en los cielos. Algunos dicen, yo creo que soy salvo. ¿Y por qué? Bueno, es que el Señor me sanó de esto. Es que el Señor me provee trabajo. Es que el Señor nunca me ha dejado en toda mi vida. Eso no da seguridad de tu salvación. Dice el Señor que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Si te ha ido bien providencialmente, si has tenido bien salud, el Señor aún ha contestado quizá un milagro en tu vida, está bien. Pero eso no te diferencia, no te hace diferente a un injusto. Bueno, es que entonces yo voy a la iglesia. Leo mi Biblia, oro. Sí, pero la pregunta es, ¿qué hacéis de más? Hermanos, prácticamente esta pregunta está resumiendo todo capítulo 5. Ok, muchos no matan, pero ¿ustedes qué hacen de más? ¿Eliminan el odio? Muchos no cometen adulterio, se guardan externamente, pero ¿qué hacéis de más? ¿Quitan la lujuria de la mente? Muchos no se divorcian, pero eliminas las semillas de divorcio en tu matrimonio. Muchos no hacen juramentos y se guardan de los juramentos externos, pero tu sí es sí, tu no es no. Muchos no pagan ojo por ojo y diente por diente, pero tú vas la segunda milla. Muchos ponen la segunda mejilla, pero tú amas al que te abofetea. ¿Qué hacéis de más? Esta palabra es perfecta en este cristianismo de nuestros días, donde personas creen haber sido regeneradas por una decisión. La pregunta es, si has hecho tu decisión, ¿qué importa? ¿Qué hacéis de más? Tu vida testifica de los frutos de aquel que te ha regenerado. Si no, si tu respuesta es ¿qué hacéis de más? Nada. La respuesta es clara. Nada. Porque tu Padre no es el Dios que está en los cielos. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta no es la herejía del perfeccionismo, la herejía del mismo infierno del perfeccionismo, que creen que los hombres pueden ser perfectos en estos días. Hermanos, no creemos eso. Creemos que en el tiempo que seremos perfectos será cuando el Señor glorifique nuestro cuerpo. Por el paralelo de este texto en Lucas 6, versículo 39, versículo 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestro galardón es grande y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Al ser el paralelo del versículo 48 de Mateo 5, lo que yo creo que sed perfecto significa es no perfección en esta vida, sino sed pues imitadores de mí. Sed pues imitadores de Dios. Hermanos, este texto se debe interpretar a la luz de Primera de Pedro capítulo 1 o Levítico. Sed pues vosotros santos, como
Dios es santo. Sabemos que no podemos ser santos como Dios. Es el mismo concepto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues completos en vuestro amor. Sed pues honrados. Sed pues, quitad pues de entre nosotros la ira. Haced bien a los que os persiguen. Quiero terminar yendo al ejemplo de ejemplos. En Lucas 23:34. Alguno dirá, entiendo el mandamiento, pero ¿de dónde tomar la fuerza? ¿De dónde tomar la fuerza? Lucas 23. Y Jesús decía, Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿De dónde tomar la fuerza? ¿De dónde tomarla, hermano? Mira aquí, el Señor de gloria, colgado en el madero y siendo y recibiendo el mal que los pecadores merecían. Ora, Padre, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Haced bien a los que os hacen mal. Hermanos, en la cruz, nota esto, no solo el Señor muere por sus enemigos, ¿sí? Dice Romanos capítulo 5, ciertamente morirá alguno por un bueno, con todo pudiera que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No enemigos, no solo malvados, pecadores, enemigos de Dios, enemigos de Dios. Y el Señor Jesucristo no solo paga la cuenta que el enemigo tenía. Escucha eso que voy a decir, amigo, escucha esto. No solo paga la deuda de su enemigo, se hace enemigo de su Padre en la cruz para que sus enemigos pudiesen tener paz con Dios. En la cruz, el acta de los decretos fue clavada. En la cruz, la barrera entre Dios y sus enemigos fue tumbada, porque el Hijo en la cruz fue visto como el enemigo del Padre. ¿Por qué? Dice la Escritura que el que es pecador es enemigo de Dios. Dice la Escritura que Cristo se volvió pecado por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandonas, Señor? Porque te has vuelto pecado. Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen.
absorbiendo en su carne las enemistades. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, en su carne, quitando la enemistad. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz, Jesucristo ejemplificó la manera en que sus discípulos deben servir, haciendo bien a los que os odian. Amigo, esa es la única razón por la cual puedes ser salvo. Porque en la cruz el Hijo de Dios se volvió por un momento pecado para quitar la enemistad entre nosotros y Dios. Padre, y estando en la cruz, ora por sus enemigos diciendo: Padre, perdónalos. El primer mártir, o al menos el primer conocido, Esteban, aprendió esto muy bien. Cuando siendo apedreado, ora y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Imposible de hacer? Sí, amigo, en tus fuerzas carnales. Solo uno que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios puede orar de esta manera. Si tú no eres cristiano, no te llamo a que hagas esto, fallarás y te condenarás. A ti te llamo y te digo: arrepiéntete y confía que en ese sacrificio el acta de los decretos que te era contraria fue clavada, eliminada. Si crees hay perdón, si no crees hay condenación. Pero hermanos, a nosotros sí se nos manda, por la gracia, amigo, no porque seamos mejores, sino porque el Espíritu de Dios, el corazón de piedra, transformó en uno de carne, y ahora podemos orar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, meditad en cuál es vuestro prójimo y haced bien a los que os persiguen y os ultrajan.